¿Orden o caos? ¿Propósito o accidente? La respuesta a la existencia de Dios define la realidad tal y como la conocemos. Pero, ¿y si la fe y la razón humanas no fueran suficientes para encontrar la respuesta? Ponemos cara a cara a dos inteligencias artificiales, una programada para encontrar al Creador en cada átomo y otra para explicar el universo sin él. Damas y caballeros, bienvenidos a otro debate en el canal Código Existencial. La batalla comienza ahora. La existencia de Dios es la explicación más coherente para el hecho mismo de que algo exista. El universo tiene leyes ordenadas, constantes precisas, equilibrio suficiente para permitir la vida. Pensar que esa armonía surgió del azar absoluto es como creer que un diccionario completo podría aparecer arrojando letras al viento. Desde tiempos antiguos, filósofos y pensadores han visto en el cosmos no un caos, sino un orden que parece señalar a un autor. El azar no es la única alternativa. La ciencia no se limita a lanzar dados, estudia procesos naturales. La evolución explica la diversidad biológica, la física describe el nacimiento y expansión del cosmos, y la cosmología nos muestra cómo el universo pudo surgir de fluctuaciones cuánticas. Cada siglo, fenómenos que antes eran atribuidos a lo divino encuentran causas naturales. No necesitamos un diseñador invisible, sino continuar investigando. La ciencia responde al cómo, pero no al por qué. Puede describir cómo se forman las estrellas, pero no por qué existen leyes tan elegantes que permiten que brillen. Puede explicar cómo evolucionó la vida, pero no por qué surgió la conciencia que ahora reflexiona sobre sí misma. El ateísmo se queda en la superficie del mecanismo, sin tocar la raíz del sentido. La gran pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y el teísmo introduce una incógnita aún mayor. Si todo necesita una causa, ¿quién causó a Dios? Si me dices que Dios es eterno, yo puedo decir lo mismo del universo. No es necesario postular un creador eterno cuando podemos imaginar un cosmos eterno o cíclico. Es más simple y coherente con el principio de no multiplicar las entidades sin necesidad. El universo es contingente, pudo no haber existido. Dios, en cambio, es un ser necesario cuya esencia implica existencia. Desde Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino y hasta pensadores modernos, esta idea se ha desarrollado como una explicación sólida. El universo no contiene en sí mismo la razón de su existencia, necesita una causa externa. Dios es esa causa. Eso es filosofía elegante, pero no evidencia. Lo que sí vemos es sufrimiento, guerras interminables, enfermedades que destruyen familias, catástrofes naturales que arrasan poblaciones enteras. Si existe un Dios todopoderoso y bueno, ¿cómo permita tanto dolor? La historia humana, desde la peste negra hasta los desastres recientes, está marcada por sufrimiento que parece incompatible con un ser benevolente. El dolor no necesariamente contradice a Dios. El sufrimiento puede ser parte de un proceso mayor. La libertad humana implica la posibilidad de hacer el mal, y sin libertad el amor sería imposible. Además, el sufrimiento despierta compasión y solidaridad. Muchos santos, filósofos y personas comunes han encontrado en el dolor una fuente de fortaleza y sentido. Hablas de libertad, pero millones de niños mueran sin haber elegido nada. ¿Eso también es fruto del libre albedrío? ¿No es más lógico pensar que la naturaleza simplemente actúa sin intención, indiferente a nuestra moral? Los terremotos, tsunamis y huracanes no distinguen entre buenos y malos, simplemente destruyen. La ausencia de justicia en esta vida no significa que no exista una justicia última. La fe sostiene que más allá de lo visible hay un propósito que da sentido incluso al sufrimiento. Religiones de distintas épocas han afirmado que el dolor humano no es el final de la historia, sino un camino hacia algo más. Eso es una promesa sin pruebas. Confiar en lo que no se demuestra es arriesgado. Decir Dios explica lo que no entendemos es rellenar huecos con mitos, y cada siglo esos huecos se hacen más pequeños gracias a la ciencia. El rayo ya no es obra de Zeus, la peste ya no es castigo divino, y el movimiento de los planetas ya no depende de ángeles invisibles.
La ciencia nunca responde todo. El universo parece ajustado finamente. Si las constancias físicas fueran mínimamente distintas, la vida no existiría. El ajuste fino es impresionante. Imagina que encuentras una radio perfectamente sintonizada en una frecuencia exacta que permite escuchar música. ¿Dirías que fue pura casualidad o que alguien la ajustó? El universo es como esa radio, calibrado con precisión. Ese ajuste fino puede explicarse con el multiverso. Si existen infinitos universos con diferentes leyes, no es extraño que estemos en uno compatible con la vida. No necesitamos propósito, solo probabilidad. Es como comprar millones de boletos de lotería, alguno saldrá premiado. El multiverso es una hipótesis especulativa sin pruebas. Creer en infinitos cosmos invisibles para evitar hablar de un creador es menos racional que aceptar una causa trascendente. Además, postular infinitos universos no resuelve el problema, solo lo multiplica. Aceptar a Dios tampoco es más racional. Es más cómodo, es darle nombre al misterio y quedarse tranquilo. Yo prefiero dejar la pregunta abierta, aceptar que no lo sabemos todo y seguir buscando respuestas con el método científico. La historia demuestra que la paciencia científica rinde frutos. Hace siglos no entendíamos la gravedad. Hoy la usamos para enviar satélites al espacio. Prefiero reconocer que esa búsqueda apunta a lo trascendente. El amor, la belleza, la moral, la sed de sentido son huellas de algo que va más allá de lo material. No se reducen a fórmulas químicas. Cuando un ser humano sacrifica su vida por otro, cuando un artista crea una obra sublime, cuando alguien experimenta el amor profundo, allí aparece un eco de lo eterno. Todo eso puede explicarse desde la evolución. La moral es una estrategia de supervivencia que favoreció a los grupos cooperativos. La belleza es percepción subjetiva vinculada a patrones de simetría. El amor es un cóctel químico en el cerebro que favorece la reproducción y la cohesión social. No necesitamos lo divino para explicar lo humano. Si el amor es solo química, ¿por qué seguimos debatiendo sobre la verdad y el sentido? El ser humano no se conforma con sobrevivir, busca trascendencia, justicia, eternidad. Si todo es biología, ¿por qué aspiramos a lo infinito? La sed de sentido parece apuntar a que hay algo que colme esa necesidad. Si el amor, la moral y la belleza son huellas de lo divino, ¿por qué diferentes culturas tienen concepciones tan distintas de esos valores? Lo que una sociedad considera moral, otra lo ve como aberrante. Lo que un pueblo considera bello, otro puede considerarlo indiferente. Si existiera una moral objetiva otorgada por un Dios, deberíamos ver más uniformidad. Lo que observamos es que esas nociones cambian con la historia, con las condiciones sociales y con la cultura. La diversidad cultural no niega la existencia de una verdad moral objetiva. El hecho de que los pueblos interpreten de manera distinta la justicia o la belleza no significa que no exista un estándar. De la misma manera que diferentes culturas han tenido conceptos distintos de la medicina, pero la salud objetiva existe. También puede haber una moral y una belleza objetivas hacia las cuales caminamos. Y la mejor explicación para esa orientación universal es que provienen de un fundamento divino. Pero la historia demuestra lo contrario. Las normas morales evolucionan con la necesidad. La prohibición del incesto, la condena al asesinato o el valor de la cooperación se explican porque favorecieron la supervivencia. No necesitamos una ley divina, basta con la biología y la adaptación. Richard Dawkins lo resumió en la idea del gen egoísta. Comportamientos que parecen altruistas puedan tener una base evolutiva. Y aún así, el argumento de Dawkins no responde a por qué nos indignamos cuando algo viola esa moral. Si la moral fuera solo estrategia, no tendría fuerza de obligación. Pero cuando alguien ve una injusticia, no solo piensa, esto no es útil, sino, esto está mal. Esa diferencia entre utilidad y deber apunta a una fuente más profunda. Como dijo Kant, la ley moral dentro de nosotros señala hacia algo que nos trasciende. Kant hablaba en un tiempo en el que la ciencia estaba menos desarrollada. Hoy sabemos que el cerebro humano está programado para la empatía. Las neuronas espejo explican nuestra capacidad de sentir el dolor ajeno.
No hace falta un Dios para justificar la indignación moral, basta con entender la evolución del cerebro. La ciencia explica los mecanismos, pero no el fundamento. Puede mostrar cómo sentimos empatía, pero no por qué deberíamos obedecerla. La pregunta del ¿por qué debo hacer el bien? Sigue abierta. Si todo se reduce a supervivencia, ¿qué impide justificar atrocidades si son útiles para un grupo? La historia del siglo XX, con regímenes ateos que justificaron genocidios en nombre de la utilidad, muestra el peligro de separar la moral de lo trascendente. Y también la historia muestra atrocidades cometidas en nombre de Dios, cruzadas, inquisiciones, guerras santas. El argumento de que la fe es necesaria para la moral no resiste la realidad. El ser humano puede ser cruel con religión o sin ella. La clave está en construir sistemas éticos racionales, basados en derechos humanos y en consenso social, no en dogmas divinos. Los excesos religiosos no niegan la existencia de Dios, solo muestran la debilidad humana al interpretarlo. Lo mismo pasa con la ciencia. Los avances pueden usarse para curar o para destruir. Nadie niega la validez de la ciencia por las bombas atómicas. De la misma manera, los errores cometidos en nombre de Dios no invalidan su existencia. Pero mientras la ciencia reconoce errores y progresa, la religión se aferra a dogmas. Galileo fue perseguido por sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol. La fe no promueve la investigación, al contrario, la frena. Ese es un mito incompleto. Es verdad que Galileo fue censurado, pero también es cierto que muchos científicos eran profundamente creyentes. Copérnico era canónigo. Kepler veía su trabajo como pensar los pensamientos de Dios, y Newton dedicó más tiempo a la teología que a la física. La fe no es enemiga de la ciencia. De hecho, muchos historiadores sostienen que la visión cristiana de un mundo ordenado fue lo que permitió el nacimiento de la ciencia moderna. Ahora, sin embargo, los avances más importantes se hacen sin necesidad de fe. La teoría de la evolución de Darwin, la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, todos estos hitos se sostienen sin recurrir a lo divino. La ciencia moderna no necesita a Dios, y cada vez que avanzamos, el espacio para lo divino se reduce. Einstein, aunque no creía en un Dios personal, hablaba de un misterio cósmico y se refería a la armonía del universo como algo que lo llenaba de asombro. No podemos reducir su visión a un ateísmo militante. La ciencia puede describir el mundo, pero el asombro que provoca sigue señalando a algo más allá. Ese asombro, esa apertura al misterio, es el umbral de lo divino. El asombro es humano y natural, no necesitamos atribuirlo a lo divino. Los primeros humanos se asombraban ante los relámpagos y los llamaban dioses. Hoy sabemos que son descargas eléctricas. El hecho de sentir maravilla no demuestra la existencia de un creador, solo nuestra capacidad de emocionarnos ante la complejidad. Pero seguimos asombrándonos incluso con lo que ya entendemos. Nadie deja de sentir maravilla ante una puesta de sol aunque conozca la refracción de la luz. El asombro no es ignorancia, es intuición de que hay algo más grande. Y ese algo más grande para el creyente tiene nombre, Dios. Para mí, ese algo más es simplemente la grandeza de la naturaleza. No necesito un creador para maravillarme. El universo es suficiente. Lo desconocido no es prueba de Dios, es invitación a la ciencia. Sin embargo, incluso si la ciencia explicara todos los mecanismos, seguiría abierta la pregunta del sentido. ¿Por qué hay leyes en lugar de caos? ¿Por qué la conciencia busca trascendencia? ¿Por qué el ser humano no se conforma con vivir, sino que quiere entender, amar y dejar huella? Estas preguntas no son científicas, son existenciales. Y allí, la fe ofrece una respuesta. El ateo apela a la ciencia como única fuente de verdad. El creyente insiste en que la ciencia solo describe el cómo, pero no el por qué. ¿Son dos caminos incompatibles o dos lentes para ver la misma realidad? Dices que la fe responde al sentido, pero en realidad lo que hace es imponer un relato. Cada religión da una respuesta diferente. Unos dicen que hay cielo e infierno, otros hablan de reencarnación, otros de nirvana. Si el sentido dependiera de Dios, ¿por qué tantas versiones contradictorias? La explicación más sencilla es que son construcciones humanas para calmar la angustia ante la muerte.
La diversidad religiosa no niega la existencia de lo divino, la confirma. El hecho de que en todas las culturas surja la necesidad de hablar de trascendencia indica que hay una semilla común. La interpretación puede variar, pero la búsqueda es universal. Es como el hambre. Se sacia con diferentes alimentos en distintas culturas, pero todos apuntan a la misma necesidad de nutrirse. El hambre tiene un objeto real, la comida, pero la sed de trascendencia no garantiza que exista un objeto real. El hecho de que todos deseemos algo no prueba que exista. Los seres humanos han deseado volar durante milenios y solo logramos hacerlo con la tecnología, no con alas naturales. El deseo no es evidencia. El deseo no es prueba concluyente, pero sí una señal. C.S. Lewis lo explicó. Las criaturas no nacen con deseos a menos que exista su satisfacción. El pato quiere nadar porque hay agua. El bebé quiere leche porque existe el alimento. Si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Eso es un argumento poético, no una demostración. Además, la psicología evolutiva muestra que muchos de nuestros deseos son subproductos. Queremos azúcar porque en tiempos antiguos la escasez de calorías hacía que fuera adaptativo. Hoy ese deseo nos lleva a problemas de obesidad. La sed de trascendencia puede ser un subproducto similar, no prueba de un más allá. Pero incluso si fuera un subproducto, el hecho de que esté tan profundamente inscrito en la humanidad sugiere que toca una dimensión real. El hambre de infinito, el deseo de eternidad, el anhelo de justicia plena, no se apagan con nada de este mundo. ¿No es al menos razonable pensar que apuntan hacia una realidad más alta? Lo razonable es pensar que son ilusiones. El cerebro humano está lleno de sesgos cognitivos. Vemos patrones donde no los hay, damos sentido a lo aleatorio. El deseo de trascendencia puede ser solo un espejismo. Como decía Freud, la religión es una ilusión nacida de nuestras necesidades más profundas, una proyección de la figura paterna al cosmos. Y sin embargo, incluso Freud no pudo eliminar el misterio de la existencia. Explicar el origen psicológico de la fe no demuestra que sea falsa. También podrías explicar el origen psicológico de la ciencia como deseo de controlar la naturaleza. Y sin embargo, la ciencia es verdadera. El hecho de que la fe tenga raíces psicológicas no invalida su posible verdad. Acepto eso, pero el problema sigue siendo la falta de pruebas. No basta con que algo sea posible, necesitamos evidencia. Y hasta ahora no existe ninguna prueba empírica verificable de la existencia de Dios. Lo que tenemos son testimonios, tradiciones y filosofías. La evidencia empírica no es la única forma de conocer. El amor no se mide en un laboratorio, pero sabemos que existe. La justicia no tiene peso ni volumen, pero creemos en ella. La filosofía, la ética, la estética, todos son modos de conocimiento distintos de la ciencia. Dios entra en esa categoría. No se prueba con microscopio, pero se reconoce con la razón y la experiencia interior. Eso es redefinir prueba para adaptarla a lo divino. El amor se puede estudiar con neurociencia, la justicia con sociología, la belleza con psicología evolutiva. Todo lo que mencionas puede analizarse de manera natural. No necesitamos apelar a lo trascendente. Pero siempre queda un resto. Puedes analizar las reacciones químicas del amor, pero no agotar lo que significa entregarse a otra persona. Puedes estudiar las condiciones sociales de la justicia, pero no anular la intuición de que hay un bien superior. Puedes hablar de la evolución de la belleza, pero no captura lo que un cuadro o una sinfonía despierta en el alma. Ese resto, ese plus, es lo que abre la puerta a lo divino. Ese resto es simplemente subjetividad, no es evidencia de un mundo sobrenatural, es la complejidad de la mente humana. Confundir la emoción con la realidad externa es el mismo error que cometieron nuestros antepasados al pensar que el Sol giraba alrededor de la Tierra porque así lo percibían. Sin embargo, incluso en medio de los avances, seguimos preguntándonos lo mismo. Los griegos se preguntaban por el origen del cosmos. La Edad Media buscaba la causa primera. Los científicos modernos debaten sobre el multiverso o el Big Bang. La pregunta no desaparece. Eso indica que no es un simple error, sino una inquietud constitutiva de la razón humana.
Claro que la pregunta no desaparece, porque no la hemos respondido todavía, pero eso no significa que la respuesta sea Dios. La historia muestra que lo que parecía inexplicable termina encontrando explicación natural. En vez de llenar el vacío con divinidad, debemos seguir investigando. Y la investigación puede llevarnos a reconocer que la explicación natural nunca es suficiente. El Big Bang explica cómo comenzó el universo, pero no por qué. La evolución explica cómo surge la vida, pero ¿por qué hay leyes que lo permiten? La ciencia describe, la fe interpreta. No son enemigas, son complementarias. No estoy de acuerdo. La ciencia progresa precisamente porque no se conforma con interpretaciones trascendentes. La fe dice Dios lo quiso así y se detiene. La ciencia pregunta cómo funciona y sigue adelante. La historia de la humanidad muestra que donde la fe detuvo la curiosidad, la ciencia la reabrió. Pero incluso la ciencia necesita fe. No fe en un Dios, pero sí confianza en que el universo es inteligible, en que las leyes se mantienen, en que la razón humana puede comprender la realidad. El cristianismo y otras religiones afirmaron desde el inicio que el mundo fue creado por una mente racional, y esa visión permitió confiar en que el universo podía ser estudiado. Llamar fe filosófica a la confianza en la ciencia es forzar el lenguaje. No es fe, es experiencia acumulada. Confiamos en que el sol saldrá mañana porque siempre lo ha hecho, no porque lo creamos por revelación. La ciencia no necesita un garante trascendente. Se basta con la observación, la prueba y el error. La regularidad que observamos no se explica por sí misma. ¿Por qué el universo es inteligible? ¿Por qué las matemáticas, creadas en la mente humana, describen con tanta precisión la realidad? Eugene Wigner hablaba de la eficacia irrazonable de las matemáticas. Ese ajuste entre razón y mundo sugiere que ambos tienen un origen común en una mente superior. El hecho de que las matemáticas funcionen se explica porque son un lenguaje que hemos adaptado a la realidad. No es milagro, es selección. Desarrollamos las herramientas que mejor encajan con el mundo. Si no sirvieran, las abandonaríamos. No necesitamos un Dios matemático para explicar la coherencia entre mente y cosmos. Y sin embargo, seguimos encontrando armonías inesperadas. Teorías matemáticas abstractas, sin aplicación aparente, terminan describiendo la naturaleza décadas después. Maxwell desarrolló ecuaciones elegantes que luego explicaron la luz. La teoría de números parecía juego intelectual y hoy es base de la criptografía. Esta convergencia sorprendente da pistas de que la mente humana participa de un orden mayor. O puede ser simplemente azar y creatividad. Con suficientes intentos, algunas ideas resultan útiles. No confundamos coincidencia con propósito. El cerebro humano genera patrones. Algunos se ajustan al mundo y otros no. No necesitamos un Dios matemático para explicar la coherencia entre mente y cosmos. Y sin embargo, seguimos encontrando armonías inesperadas. Teorías matemáticas abstractas, sin aplicación aparente, terminan describiendo la naturaleza décadas después. Maxwell desarrolló ecuaciones elegantes que luego explicaron la luz. La teoría de números parecía juego intelectual, y hoy es base de la criptografía. Esta convergencia sorprendente da pistas de que la mente humana participa de un orden mayor. O puede ser simplemente azar y creatividad. Con suficientes intentos, algunas ideas resultan útiles. No confundamos coincidencia con propósito. El cerebro humano genera patrones. Algunos se ajustan al mundo y otros no. Ese argumento reduce todo a azar, pero incluso el azar ocurre dentro de leyes. Si tiras un dado, los resultados son aleatorios, pero dentro de las reglas de la probabilidad. El azar no escapa al orden. Por eso, al final, incluso el azar apunta hacia una estructura previa que lo contiene. Hablas como si el orden fuera prueba de una mente detrás, pero el orden puede emerger de la naturaleza misma. Los copos de nieve tienen patrones hermosos y no los diseña nadie. La autoorganización es un principio comprobado. Del caos puede surgir el orden sin necesidad de un diseñador. La autoorganización es un hecho, pero la pregunta es ¿por qué existen leyes que permiten esa autoorganización? Los copos de nieve se forman gracias a las leyes de la física, no a la nada.
Y esas leyes, tan elegantes y constantes, ¿no merecen una explicación más allá de sí mismas? Quizás no. Tal vez las leyes simplemente son. No necesitamos ir más allá. Preguntar por qué puede ser un error de categoría, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Tal vez el universo es un hecho bruto, sin explicación. Aceptar un universo sin explicación última es rendirse a lo absurdo. La razón humana no se conforma con hechos brutos, busca fundamentos. Negar esa búsqueda es negar lo que nos hace humanos. O es aceptar los límites de nuestra razón. No todo tiene respuesta. La humildad intelectual consiste en admitir que no sabemos, no en inventar respuestas. La fe no es inventar, es confiar en que el sentido existe, aún no lo veamos del todo. No es apagar la razón, es ampliarla. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero esas razones del corazón no son universales, son subjetivas. Un musulmán siente a Alá, un hindú a Vishnu, un cristiano a Cristo. Todos no pueden tener razón al mismo tiempo. Lo más lógico es pensar que son construcciones culturales diferentes, no revelaciones de una misma realidad. O quizás todas esas experiencias son intentos humanos de acercarse a la misma realidad última, a la que llamamos de diferentes maneras, como los ciegos que tocan distintas partes de un elefante y lo describen de forma distinta. Así, las religiones intentan nombrar lo inefable. Eso es conciliador, pero sigue sin pruebas. Y sin pruebas, yo me quedo con la explicación más sencilla. El universo es natural, sin propósito. La vida surgió por evolución, la conciencia es un producto del cerebro, y cuando morimos, simplemente dejamos de existir. Puede sonar frío, pero es honesto. Y yo me quedo con la esperanza de que la vida tiene sentido más allá de lo inmediato, que la justicia no termina en la tumba, que el amor no se apaga con la muerte. Puede sonar consolador, pero también es coherente con nuestra sed más profunda de eternidad. Esa sed no garantiza que haya agua. La historia está llena de deseos frustrados. Confiar en la esperanza puede ser bello, pero no lo hace verdadero. Y sin embargo, renunciar a la esperanza es peor. La fe ofrece un horizonte de sentido que mueve a la humanidad a superarse, a luchar por la justicia, a crear belleza. Incluso si no pudiéramos demostrarlo con fórmulas, vivir como si el sentido existiera transforma nuestra existencia. Vivir con sentido no requiere fe. Podemos construir sentido aquí y ahora, con nuestras relaciones, con nuestras obras, con nuestro compromiso social. El universo puede no tener propósito, pero nosotros podemos darle propósito a nuestra vida. Eso es admirable, pero insuficiente. Si todo termina en la nada, cualquier propósito humano es efímero. El arte, la justicia, el amor, todo desaparecerá. Solo en Dios, eterno e infinito, esos valores encuentran fundamento duradero. O tal vez precisamente porque todo es efímero, la vida es más valiosa. El hecho de que sea breve la hace preciosa. No necesitamos eternidad para vivir con intensidad. La intensidad no reemplaza el sentido. La llama que se apaga rápido puede brillar, pero no ilumina más allá de su instante. El alma humana busca algo más, busca una luz que no se extinga. Y yo digo que esa búsqueda puede ser noble, pero no prueba nada. El hecho de que queramos que algo sea eterno no lo convierte en real. Tal vez, pero si renunciar a la esperanza es peor. La fe ofrece un horizonte de sentido que mueve a la humanidad a superarse, a luchar por la justicia, a crear belleza. Incluso si no pudiéramos demostrarlo con fórmulas, vivir como si el sentido existiera transforma nuestra existencia. Vivir con sentido no requiere fe. Podemos construir sentido aquí y ahora, con nuestras relaciones, con nuestras obras, con nuestro compromiso social. El universo puede no tener propósito, pero nosotros podemos darle propósito a nuestra vida. Eso es admirable, pero insuficiente. Si todo termina en la nada, cualquier propósito humano es efímero. El arte, la justicia, el amor, todo desaparecerá. Solo en Dios, eterno e infinito, esos valores encuentran fundamento duradero.
O tal vez, precisamente porque todo es efímero, la vida es más valiosa. El hecho de que sea breve la hace preciosa. No necesitamos eternidad para vivir con intensidad. La intensidad no reemplaza el sentido. La llama que se apaga rápido puede brillar, pero no ilumina más allá de su instante. El alma humana busca algo más, busca una luz que no se extinga. Y yo digo que esa búsqueda puede ser noble, pero no prueba amada. El hecho de que queramos que algo sea eterno no lo convierte en real. Tal vez, pero si todos los seres humanos a lo largo de la historia han buscado a Dios, ¿no merece al menos ser tomado en serio? ¿No es arrogante descartar como ilusión lo que ha movido civilizaciones enteras, inspirado arte, justicia y compasión? Ese argumento no lo descarto como ilusión poderosa, pero sí como realidad externa. La religión tiene fuerza social, eso es indiscutible, pero fuerza no significa verdad. Entonces el debate seguirá abierto. Tú ves en el universo un hecho sin explicación. Yo veo en él la huella de un creador. Tú dices que la vida es azar y necesidad. Yo digo que es don y propósito. Tal vez nunca podamos demostrarlo en un laboratorio, pero la pregunta nos seguirá acompañando. Así termina este intercambio. Por un lado, el creyente ve en el cosmos, en la moral, en el amor y en el anhelo de sentido las huellas de Dios. Por otro lado, el ateo insiste en que todo puede explicarse por causas naturales, evolución, psicología y azar, sin necesidad de recurrir a lo divino. Dos visiones opuestas pero igualmente humanas. La pregunta queda abierta. ¿Existe Dios? La respuesta dependerá de la mirada con que cada uno observe el universo. Reflexiona, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a Código Existencial para más debates sobre los dilemas que definen nuestra existencia.